Sanidad ha prorrogado durante 14 días más las medidas excepcionales que se venían aplicando en Campo de Criptana como consecuencia del escenario de transmisión comunitaria que se detectó hacia mediados de agosto. Aunque la evolución de la situación epidemiológica es positiva, pasándose de una incidencia de 320 casos por 100.000 habitantes en la semana del 17 al 23 de agosto a unos 100 casos por 100.000 habitantes en la semana del 24 al 30 de agosto, esta prórroga busca nuevamente el descenso y de ahí que se siga pidiendo responsabilidad a la ciudadanía. El propio alcalde, Santiago Lázaro, indicaba que los rastreos y las PCR continúan dándose a diario y que en su mayoría salen negativas, por lo que los brotes poco a poco van desapareciendo y los casos individuales van atenuándose. Se siguen haciendo en torno a 40 a 50 PCRs en nuestro centro de salud. Se siguen conociendo datos también de positivos, la mayor parte es cierto negativos de todos esos que se dan, pero desde luego de constatar que vamos por el buen camino, pero que queda todavía mucho camino por recorrer. En lo que tiene que ver con los brotes, sí nos transmiten que los brotes están controlados. De hecho, en el brote más importante que teníamos ya se le ha dado incluso el alta, es decir, ya la gente, los vecinos que tenían ese positivo ya han pasado la cuarentena. Los brotes están controlados, no hay ningún brote, en este caso activo, se puede decir, en Criptana. Y en lo que tiene que ver con casos individuales, que no nos han transmitido esos datos, porque no siempre transmiten los casos de los brotes, se puede decir que estaríamos en torno a 12, 14 casos positivos que se han detectado esta semana aquí en Criptana. El grueso de medidas sigue estando vigente, tales como el cierre del centro de mayores, la supresión del servicio de centro de día o centro ocupacional, así como la visita a la residencia de mayores, la limitación del aforo al 50% en el interior de los bares y al 75% en las terrazas, garantizando la distancia, o la reducción al 50% del aforo en actividades religiosas. Igualmente, se mantienen cerradas las instalaciones deportivas y se prohíbe la instalación de mercadillos, y en cuanto a los encuentros, se solicita se limiten a los grupos estables de convivencia. Por otro lado, se suavizan algunas normas. Se vuelve a reactivar, por así decirlo, el servicio en barra en la hostelería, que se suprimió en esas primeras medidas del 22 de agosto. Se permite abrir la biblioteca, espacios culturales al 50% de aforo. Y también se permite abrir los museos y molinos al 50% de capacidad, lo cual, pues para Criptana, en un momento en el cual el turismo de interior parece que se estaba reactivando, pues es una medida que nos da algo más de margen, siempre asegurando esa precaución, esa cautela a la hora de realizar las visitas. Además, una medida que era de nuestra competencia municipal, como son la apertura de parques, evidentemente vamos a llevar a cabo una apertura de los parques infantiles. Se cerraron hace 14 días dentro de nuestras competencias por ese principio de cautela y en este caso vamos a abrirlos con todas las garantías. Una vez que se garantice la desinfección diaria, a partir del próximo lunes, una limpieza intensiva, se van a abrir estos parques infantiles. El primer edil se congració de esta tendencia favorable, pero pidió doblegar esfuerzos a los ciudadanos para evitar relajarnos, como en los meses de julio y agosto, y más aún cuando ahora llega otro momento importante en la vida socioeconómica del municipio, como es la campaña vitivinícola. Ante esto pidió prudencia y sensatez a agricultores y temporeros. No tengo que decir la importancia que tiene que sepamos controlar nuestras conductas, a los agricultores, a los temporeros, actuar con cautela, con precaución, aun reconociendo que es muy complicado realizar un trabajo tan duro como la vendimia, con la mascarilla, con el distanciamiento que se debe, con las medidas que se nos establece. Creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, porque no me gustaría escuchar que ningún agricultor tiene que dejar las uvas en la viña. Esto parece que es una cosa imposible, pero es más imposible, son muchas de las cosas que hemos visto en los últimos meses y que nadie creíamos. Igualmente, y ante el inicio del curso escolar, Lázaro volvió a lanzar un mensaje de seguridad a los padres, afirmando que los centros han hecho los deberes para una vuelta lo más segura a las clases, y aunque el riesgo cero no exista, indicó que la Administración doblegará esfuerzos para higienizar y desinfectar las zonas exteriores de todos los centros educativos del municipio. Transmitir a los padres que tenemos todos ese sentimiento de incertidumbre, pues un sentimiento, una sensación de seguridad y de tranquilidad. Hemos preparado los centros para que sean espacios muy seguros. Gracias a los equipos directivos y a los claustros de profesores por el esfuerzo inmenso que están haciendo en estos días, en unas circunstancias complicadas, con unos medios a veces limitados, para preparar nuestros centros para que sean espacios seguros. Desde el Ayuntamiento, además, hemos hecho un esfuerzo en limpieza, en pintura, en refuerzos, y también nos hemos comprometido y vamos a llevar a cabo una desinfección diaria de los espacios
abiertos de los espacios de los patios de todos los colegios y del instituto de la localidad. Así pues, el objetivo es dar las mayores garantías para que todo pueda arrancar de la mejor manera posible, y a eso hay que contribuir no solo desde la Administración, sino con el sentido común de cada uno de nosotros.